¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos, querida audiencia, a una noche más de academia, a un día más de formación en este cierre de año académico. Ya estamos por cerrar todas nuestras actividades académicas del año 2021. Esperamos de que sea de gran éxito y de gran crecimiento personal para cada uno de ustedes. Esperamos un año 2022 lleno de más academia y de más educación para cada uno de ustedes, para su crecimiento personal en su desarrollo de competencias diarias. Reciban un cordial saludo por parte de nuestro querido señor rector en funciones, maestro Pablo Oliva, que siempre va a la vanguardia sumando más academia y más educación para toda nuestra población guatemalteca y para todas las personas que nos están viendo de otros países. Bienvenidos a nuestra casa de estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy doy la cordial bienvenida a un gran disertante, a un gran conferencista. Es parte de la familia de educación continua, tanto como en forma presencial como en forma virtual. Hoy contamos con la presencia de nuestro querido maestro Jorge Vázquez. Bienvenido, maestro. Un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia el día de hoy. Sé que hoy nos va a impartir un tema muy interesante, así que, querida audiencia, tomen papel y lápiz para tomar en cuenta cada uno de los ejemplos, de los consejos que nos va a brindar hoy nuestro querido maestro Jorge Vázquez. El tema que nos va a brindar el día de hoy es oratoria digital, un tema muy importante en este tiempo que estamos llevando todo lo que es academia, todas las enseñanzas, todo el aprendizaje en forma digital. Así que, querida audiencia, no se lo pueden perder, va a estar muy interesante. No olviden inscribirse en el link que aparece en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage durante la transmisión. No olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Recuerden, si quieren volver a ver la presentación, pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, que es Educación Continua USAC. Ahí estará de nuevo el video para que ustedes puedan tomar nota de todos los ejemplos y ejercicios que nos va a brindar hoy nuestro querido maestro Jorge Vázquez. No olviden seguirnos en nuestras demás redes sociales, en Instagram y en TikTok como Educación Continua USAC. Pueden darnos like en nuestra página de Facebook en Educación Continua y Cursos Libres USAC. Ha sido un honor y un privilegio y dejo en el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestro querido maestro Jorge Vázquez. Bienvenido, maestro. El uso de la voz es suyo. Gracias, licenciada Sara Ruiz, Sarita Ruiz. El honor es mío, de verdad que qué bonita presentación. Yo estoy muy agradecido, de verdad, con la comunidad de San Carlista, con el programa de educación continua, que es un bebé suyo, licenciada Sara Ruiz. Les quiero contar a la familia San Carlista, es un bebé que nació con la licenciada Sara Ruiz. Y me voy a permitir antes de iniciar no le pedí autorización, pero no creo que se moleste, una anécdota de cómo iniciamos precisamente un curso parecido a este, de cómo vencer, eran sugerencias de cómo vencer el miedo escénico, superar el miedo escénico. Y recuerdo que estábamos de manera presencial cuando en eso abruptamente la pandemia, ¿verdad? Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Éramos un centenar de docentes que pertenecíamos a este programa y hablábamos con la licenciada Ruiz y nos quedamos 7. ¿Y ahora qué hacemos, verdad? 7 aceptamos el reto y ¿qué vamos a hacer? Y ella de verdad que muy atinadamente logra convertir lo presencial a través de gestiones institucionales y aún de iniciativa propia, esto que hoy tenemos en pantalla. Así que de verdad que es una anécdota muy bonita porque yo tuve el honor de ser parte de esta familia desde el principio y muchas gracias, licenciada Sarita, muchas gracias a mi querida alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala y especialmente a su bebé, licenciada Sarita, el programa de educación continua y cursos libres. Voy a iniciar, si me lo permiten, compartiendo pantalla. Vamos a ver. Mm, mm.
Aquí estamos ya. Entonces me voy a auxiliar de esta presentación en relación a la oratoria digital. Es un tema inédito en Guatemala. Me voy a atrever a decir que es la primera vez que se presenta y lo voy a decir con mucha humildad porque creo que es de los aportes que los que estudiamos en nuestra universidad y que estudiamos gracias al pago que hizo el pueblo de Guatemala, podemos aportarle a la comunidad sancarlista. Y de allí que voy a desarrollar este tema de acuerdo a mi experiencia y a las investigaciones que he realizado. Primero, fíjense que a mí me gusta mencionar esta frase y yo creo que algunos no la conocían y si la conocían no le habían dado la importancia del caso. El miedo a hablar en público es el segundo miedo en intensidad después de la muerte. Y saben que eso va a explicar muchas cosas, porque muchos de los que están del otro lado de la pantalla dirán, con razón no lo pude hacer, con razón me atreví, con razón lo superé, con razón puse miles de pretextos porque es el segundo miedo más importante después de la muerte, con más intensidad. ¿Cuánto puede generar ese miedo de hablar en público en intensidad? Y eso no pasa solo en la oratoria digital, sino también en la oratoria virtual, en la oratoria digital. Ustedes ven allí, por ejemplo, una definición sugerida de la oratoria clásica, ¿verdad? Como un principio y técnicas de expresarnos principalmente de manera oral, con claridad, facilidad, sin temores frente a un público en un contexto variado. La Real Academia Española la va a definir como el arte de hablar con elocuencia, es decir, deleitar, persuadir por medio de la palabra. De ahí que vemos que en esta definición, esa presentación igual va a ser ante un público en un contexto variado. En este cambio abrupto, que no esperábamos, porque de verdad que no esperábamos, en algunas universidades estábamos poco a poco, paulatinamente, y se hablaba de años para poder pasar a la oratoria digital, a las clases digitales. Entonces, no esperábamos que ese cambio fuera a ser tan abrupto. Entonces, ese contexto ha variado en relación a los que están al otro lado de la pantalla, que son los participantes. La clase de participantes ha cambiado, ya no es la misma y por lo tanto el concepto que tenemos clásico de oratoria también ha variado. Vamos a ver las clases de oratoria. ¿Por qué existen clases de oratoria? Pues las clases de oratoria van a ser exposiciones especializadas, es decir, hacia personas que tienen un sentido en común, un interés en común, una profesión, un oficio, un sentido, un objetivo, intereses de toda clase. Me atrevo a decir que en el caso de la oratoria social que ustedes ven en esta diapositiva, que es una oratoria sentimental, es una oratoria ceremonial, es una oratoria que va desde un grupo de amigos hasta una ceremonia de cualquier naturaleza. Esta clase de oratoria, ¿por qué digo yo que la más común? Si ustedes ven hoy en día, por ejemplo, influencers, si ven youtubers, si ven streamers, pues es una oratoria hasta irreverente y que no va más allá de deleitar y que posiblemente no hay un convencimiento y que a las personas que están como ponentes no les interesa que haya un convencimiento. Simplemente les interesa el número de seguidores y que haya un deleite, que por eso paralelamente a eso haya visualizaciones y que se volvió ya también un modus vivendi de parte de los ponentes de esta clase de oratoria. También nos encontramos con la oratoria pedagógica. Esta oratoria
Es la famosa educación virtual, ¿verdad? La que también tuvo un paso abrupto para todos, tanto para los que somos docentes como para los que somos alumnos y viceversa, porque en esta clase de oratoria se van a transmitir conocimientos y cultura general a través de la palabra. También se le puede llamar académica, didáctica. Es utilizada en educación en cualquiera de sus modalidades, en una modalidad virtual, en una modalidad presencial o en una modalidad híbrida. No sabíamos que después de 2019 íbamos a pasar tan rápido a una educación virtual en donde había que manejar plataformas, en donde había que manejar herramientas y en donde debíamos distinguir cómo obtener un material de aprendizaje y cómo desarrollar un contenido, que el contenido va a ser igual en cualquier clase de oratoria. Paso a la siguiente clase de oratoria, la oratoria forense. Seguro hemos escuchado en los medios de comunicación que ahora tenemos audiencias en el ámbito o en el ramo penal. Ahora tenemos esa clase de audiencias digitales, esas clases, esas videoconferencias que se van llevando a cabo dentro de un proceso determinado y que originalmente en esta clase de oratoria se lleva en el ejercicio de la ciencia jurídica y que también se le llama oratoria judicial. Es exclusiva para poner con claridad y cierta precisión o con precisión informes orales ante los jueces de parte de fiscales o de abogados litigantes si hablamos del ramo penal exclusivamente. En todas las oratorias van a haber ciertos ingredientes de deleitar, de persuadir y de convencer. No todas van a tener un convencimiento, ni todas van a tener una persuasión, pero sí va a haber un entretenimiento y sí va a haber un deleite, porque si no, no va a tener objeto la oratoria. En el caso de la oratoria política, a diferencia de las demás oratorias, aquí va a haber un convencimiento marcado. En la oratoria forense podría ser también que haya un convencimiento, pero en la oratoria política creo que es la expresión de un ejemplo, de un convencimiento, una persuasión que puede ir paralelamente al deleite, ¿verdad? Nuestra política, sobre todo la política nacional, es así. Y espérense que falta todavía la parte nuestra en la que van a aparecer de hecho ya están apareciendo muchos enlaces en donde aparecen políticos, aunque déjenme contarles que esta clase de oratoria no va encaminada únicamente a la época electoral o a la persuasión en sí, sino también a la exposición o al debate de situaciones relacionadas con la actividad de gobierno. Entonces, en esta clase de política, independientemente que sea época electoral o que haya un simple informe político, siempre va a haber un convencimiento. Y creo que la herramienta informática se va a prestar como tal porque tiene una bondad la herramienta informática y es que puede llegar a miles de personas de una manera espontánea y en un solo acto. Tenemos otra clase de oratoria y no quisiera aquí opinar si es o no, o tiene o no un convencimiento, lo dejaría a discreción de ustedes en cuanto que a la oratoria religiosa es disertar discursos contenidos a partir de la palabra de Dios de cualquier credo o de cualquier religión. Yo creo que más de alguno hemos estado en alguna conferencia virtual a través de las herramientas que existen, en donde un líder religioso está desarrollando la palabra y nosotros estamos como oyentes de este lado de la pantalla escuchando, posiblemente deleitándonos o posiblemente siendo convencidos de lo que está diciendo. También encontramos otra clase de oratoria. Aquí traigo a colación también otro hecho inédito. Para mí es inédito y se recuerda un concierto que hubo de un artista nacional
en el que fue todo un hit en Guatemala, que se presentó en Antigua, Guatemala, Ricardo Arjona, y en el que fue a través precisamente de una herramienta de esta naturaleza y en la que muchos guatemaltecos pudimos acceder. Creo que fue gratuito, no recuerdo la verdad si fue gratuito o creo que sí hubo un pequeño cobro, pero muchos guatemaltecos pudimos acceder y entonces ya no hubo la aglomeración, porque recuerden que la educación virtual, la oratoria digital, nace a partir de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El deleite, pues pudo haber sido igual o no, eso yo también lo dejaré a discreción de ustedes, porque la idea de que la oratoria digital nazca es que no solo tenga los mismos objetivos de la oratoria presencial, sino que también llegue el mismo mensaje y mejor aún porque puedo llegar a muchas personas. En este sentido, la oratoria artística produce un placer estético a través de la voz. Hay una conmoción del espíritu del participante. ¿Cuántos han sido conmocionados porque escucharon un canto, porque un poema, porque una persona nos dio una frase? Ahora se puso de moda mucho que muchas personas salen desarrollando contenidos en las redes sociales o en medios digitales y lo que pretenden es eso, ¿verdad? Conmover o remover nuestro espíritu entre estos cantantes, artistas, poetas, comunicadores, etcétera. Está de moda ahorita el famoso podcast, ¿verdad? Yo lo pongo mucho de ejemplo en esta clase de conferencias porque el podcast originalmente, fíjense que el podcast debe ser dibujar a través de un audio, ¿sí? Y de la misma oratoria dentro de mi mente lo que está pasando. Sin embargo, se está desnaturalizando porque se está realizando el podcast y a la vez se está transmitiendo en vivo a través de alguna plataforma o alguna herramienta porque eso le está dejando algún beneficio a la persona que está participando. ¿Cuál va a ser la diferencia entre que también es otra cosa que se ha desnaturalizado? Se le llama podcast, por ejemplo, cualquier entrevista hoy por hoy. Un podcast puede ser de una sola persona o tiene una característica como una modalidad que no es una entrevista en donde una persona unilateralmente entrevista a otra que está respondiendo preguntas, sino que es como una mesa de ping pong en donde están convergiendo ideas y en donde están opinando dos o más personas. También nos encontramos aquí con la oratoria militar. Esta oratoria militar se da especialmente en el ámbito castrense y tiene por objeto la instrucción y la estimulación a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Por alguna razón, este tipo de oratoria es leído muy pocas veces, es espontánea. La razón, mi opinión es que porque se hacen llamados al honor y con la fuerza con la que se hacen deja de ser espontáneo y llega mucho mejor el mensaje a través de la lectura. También encontramos la oratoria empresarial. Este tipo de oratoria es usada en las relaciones de negocios con fines de lucro para conseguir así los fines de una o varias empresas. Hoy por hoy pues, recuerden ustedes que en Guatemala el derecho mercantil, pues es un derecho sencillo, no tiene la rigidez del derecho civil, así que muchos negocios pueden celebrarse a través de una videollamada. Aquí me detengo para hacer un paréntesis en cuanto a cuando yo hago una videollamada y cuando yo estoy haciendo un evento en vivo. Por ejemplo, hoy estamos haciendo un evento en vivo. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo
se está retransmitiendo, se está únicamente llevando a cabo a partir de mi participación y alguna participación que ustedes puedan tener en los chats. Si fuera una videollamada, una videoconferencia, entonces ustedes tuvieran la participación conjuntamente conmigo a través del micrófono, a través de preguntas, a través de que en cualquier momento ustedes puedan interrumpir de buena manera y preguntarme o de aportar a lo que yo estoy diciendo. Entonces, no es lo mismo un evento en vivo como el que estamos haciendo como una videollamada. Por eso está mal dicho decir, voy a mencionar, perdón por la propaganda, está mal dicho decir que Zoom es una plataforma. Zoom es una videollamada. Está mal dicho decir que WhatsApp es una plataforma, es una videollamada. Algunas herramientas que no son plataformas, ojo, no son plataformas como Teams, como Webex, son herramientas informáticas, tecnológicas en las que se puede hacer videollamadas. Algunas se están perfeccionando tanto que creo que van a llegar a ser una plataforma como Blackboard, como Canva, como Moodle, pero que todavía no lo son. Entonces, importante esto. En el trabajo, por ejemplo, en el trabajo que se hace en el teletrabajo, sí, solo sí debe de haber una plataforma. No se puede hacer un trabajo a través de solo llamadas o a través de correos electrónicos. Eso es un trabajo en casa, no es un teletrabajo. Debe de existir una plataforma que perfeccione el contrato de trabajo entre un teletrabajador y un patrón. Vamos ahora a la parte más importante de este tema y es dentro de las clases de oratoria, la oratoria digital. Y es que aquí vemos que la oratoria digital sigue siendo el arte de hablar en público con elocuencia, no va a cambiar en la manera presencial con la finalidad siempre de estos elementos que he mencionado de persuadir o conmover al auditorio, pero a través de medios digitales, cualquiera de los medios digitales que yo tengo al alcance como podemos tener ahora. La oratoria digital lo que va a buscar es mejorar las competencias comunicativas de una manera oral, por supuesto, y paralelamente incrementar las habilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación para fomentar el pensamiento crítico y el aumento de la confianza y la responsabilidad en el desarrollo del dominio de hablar en público con elocuencia. Esto me trae a colación lo siguiente, ¿qué será más difícil? ¿Será más difícil hablar en un público presencial o será más difícil hablar a través de un público un participante que está al otro lado de la pantalla? Saben que yo me lo he preguntado, mi conclusión es la siguiente, tiene mucho más pasión el público presencial, pero tiene mucho más habilidades la oratoria digital, porque paralelamente a que yo debo tener elocuencia y debo saber hablar, también debo de tener un expertise en el conocimiento de TICs. Entonces, es por eso hablaba de la creatividad que me va surgiendo al yo poder transmitir el mensaje. Eso se los dejaría a ustedes. ¿Ustedes creen que es, porque esa fue mi opinión de acuerdo a mi experiencia, pero qué me dirían ustedes? Algunos me han dicho, mire, es más fácil porque yo estoy sentado, puedo estar muy cómodo, solo tengo la pantalla, pero la pantalla tiene también una característica, se debe de tener una autoestima muy alta. Yo recuerdo cuando yo empezaba a hablar en público y que nos subimos al barco con la licenciada Sara Ruiz y yo me sentía torpe porque decía, le estoy hablando a una computadora, le estoy hablando a una pantalla y yo hasta quería ver así como quién estará ahí atrás, quién me estaría escuchando y vamos a ver características. Ahora yo estoy familiarizado, yo sé que hay personas que están atrás de esa pantalla. Y como me he preparado, ya no me interesa quiénes estén porque estoy hablando con preparación, que es también de las situaciones con las que se va a relacionar el orador
en los medios digitales, que es lo que tenemos ahí a continuación en la diapositiva. Fíjense que la relación entre la oratoria digital no es opuesta, ya que diariamente hay una interacción. ¿Quién no habla por un teléfono celular? ¿Quién no utiliza una tableta? ¿Quién no utiliza una computadora, un ordenador? El orador digital tiene que tener conciencia que la red permite la información masiva. Por eso les decía, yo estoy acá y yo no sé cuántos hay atrás de esa pantalla. Ahí después la licenciada Sara me va a decir cuántos hay. Esto de una forma veloz e indiscriminada porque cualquiera puede entrar. Toda la comunidad sancarlista puede entrar, pero alguien que no se sienta de la comunidad sancarlista lo va a poder hacer porque no hay ninguna restricción. De hecho, el mandato de la Universidad de San Carlos de Guatemala es ir y enseñar a todos, y el dinero con el que recibe financiamiento la Universidad de San Carlos es dinero del pueblo, es dinero público. En ese sentido, en los escenarios digitales, las barreras físicas y geográficas se van a ampliar. Ustedes escucharon al principio a la licenciada Sarrios que dijo que también le daba bienvenida a los que nos escuchaban de otro país, porque las barreras, eso era inimaginable en el 2019, porque se amplían esos ámbitos de validez, y de allí que el orador debe de ofrecer lo mejor de sí para conectar emocionalmente con el participante, porque la conexión es más difícil, porque yo ahora, si me tomaran una foto, yo estoy hablando con una pantalla simplemente. Entonces mi trabajo es conectar con ustedes porque no los estoy viendo, porque no tenemos el calor de la conexión presencial. Entonces yo debo lograr un gancho, como se dice en la teoría de la oratoria, debo de lograr un gancho para poder llamar su atención. La oratoria digital es una realidad que ya vino para quedarse. Eso no va a cambiar. Aunque logremos derrotar la pandemia, la tecnología va a seguirse relacionando con el arte de la comunicación. Entonces vamos a ver dentro de las situaciones que están presentadas ahí en la diapositiva, por ejemplo, la personalidad, la confianza y la seguridad, aspectos importantes, situaciones importantes que se relacionan en el medio digital con el orador. Y es que la confianza y la seguridad personal que debe poseer un orador es un estado psicológico. Yo debo de creer en mí mismo, ¿sí? Debo tener una actitud positiva. Yo debo decir, yo sí puedo hacerlo, porque soy el producto de mi competencia. Yo sé lo que soy, yo sé lo que me he preparado, el conocimiento, las actividades que he realizado. Si yo tengo experiencia, lo puedo presentar. Hay muchas personas que son muy buenas en experiencia, pero no lo pueden presentar. Por eso es un conjunto. Muchas personas, y eso lo puedo decir también por experiencia, gracias a Dios no vivida por mí, sino vivida por participantes que han estado del otro lado de la pantalla, y que los he conocido de manera presencial, han sufrido de repente algún maltrato en el hogar o en el entorno social. Lamentablemente los papás no los incentivan, al contrario, los reprimen, se burlan de ellos, y eso va creando complejos de inferioridad. Y eso hace que no puedan tener la capacidad de presentarse ante el público. Ese es un problema que puede resolverse por el mismo futuro orador, o acudir a un auxilio profesional. Y en ese sentido, la personalidad entonces va a ser la combinación total de lo físico, de lo espiritual y de lo mental. De allí las preferencias, el temperamento y la experiencia que tenga. El miedo oratorio también muy importante, que le vamos a dedicar un tema ahí especial más adelante, porque a partir del miedo oratorio yo hago siempre un experimento, y lo he hecho. Recuerdo que estábamos en el iglú, en la última sesión que hubo de un diplomado, que por cierto, con la licenciada Sara Ruiz acordamos de echar a andar un diplomado de oratoria digital para el otro año, ya con un programa especial y con actividades específicas. Esto va a ser una pincelada, pero estábamos echando a andar un diplomado de
sugerencias de cómo superar el miedo escénico. Y entonces a mí me gusta hacer el siguiente experimento. Yo digo, por favor, levanten la mano los que tienen miedo de hablar en público. Poquitos, ¿verdad? Poquitos, porque ven ahí hay una parte cultural, la cultura, lo que ven ustedes en la diapositiva. Entonces, cuando yo pregunto eso, poquitos, pero digo yo, bueno, ¿quién no es que tenga miedo, sino es que se pone nervioso? La mayoría, el 95%, ¿verdad? Entonces, no nos gusta reconocer que tenemos miedo, preferimos decir que es el sistema nervioso. Más adelante les voy a decir cómo eso es miedo oratorio y que lo que va a hacer es activar el sistema nervioso. Entonces, el gran enemigo del orador es el miedo oratorio, el origen de la falta de confianza, de la seguridad personal. Esto puede ser producto de que no hay preparación o simplemente la natural reacción de toda persona al enfrentarse a algo desconocido. Por eso vamos a ver unas sugerencias adelante en relación a por qué puede dejar de ser desconocido y por qué yo puedo superar el miedo oratorio. Ven ahí la parte de la cultura, ¿verdad? Y creo que en Guatemala la peor parte que hay es el qué dirán, lo que van a decir de mí, se van a burlar de mí. Hay muchas analogías, yo las he escuchado en México, en El Salvador, en Guatemala, el famoso canasto de cangrejos. Eso no es propio de Guatemala, ¿verdad? Que dicen que un canasto de cangrejos no necesita a quien los cuide porque solitos nos jalamos, ¿verdad? Eso es muy cultural. Y sobre todo si yo veo que alguien lo puede hacer, no me gusta, me da envidia, entonces yo digo, no, si él lo puede hacer, yo no lo voy a hacer y entonces él tampoco no lo va a hacer y le voy a poner un obstáculo para que él no lo haga. Entonces, culturalmente hay grupos con conocimientos, con ideas, con tradiciones que los van a caracterizar y de allí la facilidad de ver en público puede ser determinante. Eh, También tenemos un entorno virtual y tecnológico y que en este entorno virtual y tecnológico la comunicación que se va a realizar va a ser a través de un medio digital. Importante, la oratoria digital sí, solo sí va a ser a través de un entorno virtual y tecnológico. De allí que se va a revelar la personalidad que acabo de definir, la cual es del orador. En la oratoria digital debe ofrecerse un lenguaje sencillo. Sencillo porque no estoy presencialmente con la persona, entonces debe llegar el mensaje, debe ser fácil, debe ser comprensible, debe ser con seguridad. Puede introducirse el humor, sí, de repente puede introducirse el humor dependiendo del tema. Debe mostrarse el conocimiento con naturalidad, como si se estuviera compartiendo en una charla de amigos que están al otro lado de la pantalla, como cuando hacemos una videollamada con amigos o familiares. Deben de hacerse pausas, debe de hacerse estándares de rapidez, de silencio, de volúmenes medios, de mirar a la pantalla, de mirar a la cámara, de gesticular, de hacer de manera contenida la gesticulación. Eso significa que vaya en concordancia cómo yo gesticulo con lo que estoy hablando. También puedo presentar algunas imágenes como la que ustedes ven y que eso vaya a ilustrar lo que yo esté diciendo. También tenemos la voz ahí como otra situación que tiene una especial connotación en la oratoria, por demás importante porque es la base juntamente con la tecnología de la expresión. También encontramos ahí los participantes, es decir, los que están al otro lado de la pantalla. Los participantes van a ser la reunión de personas que están al otro lado de la pantalla y que tienen un fin en común. Ustedes están aquí porque seguramente la mayoría, quisiera yo pensar, quieren saber de la oratoria digital, un tema que no se había desarrollado aquí en Guatemala. Hay muy poca información de oratoria digital y es un honor para mí inaugurarlo aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Habrá otros que solo están por curiosidad, porque no tenían nada que hacer o porque simplemente pues la novela se acabó y entonces dijeron voy a entrar aquí a Educación Continua de San Carlos a ver qué pasa. Hay varias tipologías de participantes.
Inclusive algunos se clasifican zoológicamente en el buen sentido de la palabra, están desde los burlones hasta los indiferentes y los que son respetuosos y que se van a alinear con el tipo de conferencia que se está llevando a cabo. ¿Cuáles son las cualidades según vemos ahí en las situaciones del orador? Las cualidades van a ser, tienen que ser físicas. Aquí yo lo dejo muy abierto porque de verdad que el estándar que teníamos de una cualidad física ha cambiado. Hoy ustedes ven personas desarrollando contenidos en herramientas con la gorra y el tatuaje. Algo que la oratoria, si ustedes buscan un libro de oratoria, lo va a rechazar totalmente. Yo les podía decir, miren, está bien, dejemos el aseo, dejemos la presentación, dejemos la gorra, pero el aseo sí, ya ni eso, porque ustedes van a encontrar algunos oradores que ya ni aseo y son muy populares, ¿verdad? Entonces, ese protocolo ha dejado de existir. Sin embargo, yo sigo la línea del tema y del contenido que se vaya a desarrollar para que así sea la apariencia física, también la intelectual. Eso tiene que ver con la facilidad de relacionarse con el medio digital y con los participantes. Puede ser que yo no tenga conocimiento de tecnología, entonces no voy a ser un buen orador digital. Ahora, a ser un buen orador hay que sumarle el conocimiento que hay que tener de las herramientas tecnológicas. Voy a decir algo muy importante que me gustaría que ustedes escucharan y que lo graben. Hay 3 técnicas claves para un buen orador digital, sino por decir, para que sea exitoso el orador digital. Y una clave o la primer clave es que elija las palabras precisas, ¿sí? Para que el mensaje pueda llegar, tomando en cuenta que lo estamos haciendo a través de un dispositivo. También mirar a la pantalla, no quitar la mirada de la pantalla. Puede ser cámara, puede ser pantalla, pero si se ve mucho a la pantalla, a no ser que sea un ejercicio en una clase pedagógica, mirar a la pantalla. Si yo miro mucho a la cámara, puedo intimidar o puedo distraer a la persona, o la persona se va a distraer o se va a morir viendo mi mirada y no viendo lo que estoy diciendo. Pero siempre mirar a la pantalla. Por supuesto, de repente yo puedo tener una espontaneidad de que estoy recordando algo y voy a quitar mi mirada, pero va a ser por segundos. Y la tercera, y no menos importante, es reforzar el mensaje con mi expresión corporal, que en la oratoria digital serán manos y brazos, y con mis gestos, con lo que yo pueda transmitir a través de mis gestos. Ahí tienen ustedes, en resumen, un buen orador virtual, su aspecto. Y les decía el aspecto, yo no voy a decir qué clase de aspecto, porque la verdad que ahora va a ser muy relativo y muchas generaciones ahora parece que mientras menos arreglados están, son más populares. Entonces va a depender del contenido, la dicción, el mensaje y por supuesto el participante. Hablemos de la actuación de la oratoria virtual. En esto vamos a encontrar el uso de expresiones gestuales y manuales que acompañan la pronunciación del contenido. Si voy a hablar de fuerza, voy a hablar de fuerza. No voy a hablar de fuerza y voy a tener una mano tímida, porque entonces no va a haber una sincronía entre mi gesto y la expresión corporal. Algunos criterios frente a la cámara van a ser, o ante la pantalla, tienen que ser, por supuesto, la sinceridad, tiene que ser el sincronismo, es decir, que yo pueda sincronizar mis gestos con lo que estoy hablando. Yo no me voy a contar un chiste y me voy a estar sonriendo, pero mis ojos delatan que estoy nervioso o que tengo miedo o que ni yo mismo entendí mi chiste. Y por supuesto, la exactitud y la sencillez. Aquí pueden encontrar algunas diapositivas de la comunicación no verbal.
desde la expresión corporal como las faciales, del cuerpo, las posturas, los gestos. Si yo tengo una postura pues demasiado sumisa, creo que van a pasar mucho tiempo viendo por qué estoy yo así y no me van a poner atención. Tampoco puedo tener una postura demasiado altiva porque no soy más que ustedes, simplemente soy una persona que está de este lado enviando un mensaje y quiero que el mensaje llegue. También tenemos en la comunicación verbal el manejo de la voz, la claridad, la articulación con lo que yo lo puedo hacer, los cambios de tono, el hablar sin que yo pueda esforzarme demasiado y que hoy, por ejemplo, en los años 80, 90, está de moda que los cantantes falseaban la voz o algunos todavía comunicadores sociales parece que cuando hablan de una manera que puede serlos poquito como más famosos en cuanto al... Eso dejó de existir, eso dejó de existir. Ya hoy por hoy hay mucha naturalidad en el manejo de la voz y posiblemente en su vida cotidiana no hablaban así. Entonces, esa falsedad en la voz dejó de, ya se quedó atrás en los 80s y en los 90s y la persona hoy por hoy ya no necesita hacer falsetes o hablar con la caja torácica. También tenemos otros aspectos a considerar como la entonación, como la velocidad, como las pausas cuando deban de hacerse, el ritmo, los silencios. Yo, por ejemplo, puedo hacer un silencio cuando yo quiero llamar la atención. Yo de repente quiero que ustedes, llamar la atención de ustedes, entonces me quedo callado. Y si ustedes no estaban, si ustedes estaban escuchando o no estaban poniendo toda la atención de todo, el silencio llama la atención. El silencio es uno de los ganchos que se utiliza en la oratoria. También en esa comunicación verbal encontramos el estudio de la mirada. Fíjense que la mirada es muy importante en la oratoria digital. Se dice que los ojos son el espejo del alma, ¿verdad? Que lo han escuchado y seguramente en algún poema han escrito eso. Hoy en día en la oratoria digital, la mirada va a constituir la competencia o incompetencia de un orador, así como lo están escuchando. La mirada debe de concordar con la expresión gestual, que hay armonía con los participantes. Así es el tema de la mirada en la oratoria. Si lo era en la presencial, tiene más importancia ahora en la oratoria digital. Vamos a detenernos ahí un poco rápidamente con el miedo oratorio porque tenemos un tiempo determinado. Primero quisiera decir que no se sientan mal si ustedes tienen miedo. Yo les decía a ustedes, yo hago un ejercicio, pregunto, ¿quién tiene miedo? 1, 2. ¿Quién tiene nervios? Entonces, las personas, la mayoría levantan la mano porque culturalmente no me gusta aceptar que tengo miedo, sino que nervioso me pongo, pero miedo no tengo. Eso es muy cultural, ¿verdad? Entonces, no hay una persona sobre la tierra que diga que no tiene miedo o que nunca ha tenido miedo. Todas las personas hemos experimentado el miedo y el sistema nervioso se activa de esa manera. Hay muchos tipos de miedos, por ejemplo, es un medio de protección, es algo que la naturaleza nos implantó para alertarnos de algo. Hay ciertas situaciones en las que nosotros nos vemos amenazados o ¿qué me dicen ustedes? Bueno, no sé si todavía se utiliza eso de declarársele a una chica o si la chica es la que se le declara al chico o simplemente con la mirada ya hay una declaración, pero en mi época sí lo existía. Entonces, ¿qué me dicen ustedes de ese miedo de invitar a salir a alguien? Eso es un miedo que va a tener un mecanismo. Por ejemplo, los mecanismos de la activación del sistema nervioso a través del miedo oratorio va a ser la recepción del estímulo, ¿verdad? Tengo que hablar en público, recibo el estímulo aquí en mi cerebro y ese estímulo lo voy a procesar y eso va a hacer que genere una respuesta a ese estímulo que será sudar, que sudará, que no pueda hablar, que será que me trabe, que será que me coma las uñas. Y el mío, miren, en mi experiencia pedagógica,
les podría contar un sinfín de respuestas al estímulo de alumnos, de participantes, desde inventar que se murió alguien hasta hacer una acusación falsa con tal de mantener la mediocridad y no superar el miedo. Por cierto, yo no hablo nunca de vencer el miedo o no creo en vencer el miedo, sino hablo de superar el miedo. Sí lo he dicho tal vez por la misma celeridad con la que estoy hablando, pero yo manejo la teoría de que no se vence el miedo, se supera, se cubre, pero no se vence el miedo. Dentro de los tipos de miedo vamos a encontrar el miedo a la primera vez, el miedo al fracaso y el más guatemalteco, el miedo al qué dirán. ¿Qué van a decir mis amigos, mis compañeros, mi familia, los que me conocen? Entonces es mucho más fácil como la avestruz, esconderme, esconder la cabeza y entonces, pues a partir de ahí mejor que no me miren, ¿verdad? Porque entonces no voy a hacer el ridículo. También cómo voy a superar yo ese miedo. El miedo yo lo voy a superar a través de una actitud positiva, creer en mí mismo, pero no solo actitud positiva, porque yo puedo ser muy positivo, sí, yo lo puedo hacer, pero no me preparé. Entonces, paralelamente a eso, yo debo prepararme para lo que voy a hablar. Yo digo siempre, lo sostengo y estoy seguro que la preparación va a disminuir el 50% del miedo oratorio. Voy a centrarme también en lo que estoy diciendo, en lo que estoy hablando. No voy a hablar y voy a pensar, ay, mañana tengo que ir de verdad a la tienda porque no. Debo de centrarme en lo que estoy diciendo, en lo que estoy hablando. También la práctica constante. Aquí encuentran ustedes unas sugerencias ante la cámara, digo yo aquí porque así se establece la teoría, pero es ante la pantalla, tomando en cuenta que estamos utilizando algún material de aprendizaje. Y entonces una sugerencia aquí es hacer una grabación previa para que yo me pueda ver. Ojo, nunca me voy a gustar. Nadie se va a gustar nunca, nadie se va a gustar. Entonces, el gustarme va a ser conforme yo tome la confianza y en cuanto a la gente me crea, porque si yo escucho que me dicen, sí, lo hiciste bien, y creo que el primer círculo es la familia o los amigos quienes me van a decir no o me van a decir sí. Por supuesto, seleccionar qué tipo de familia, qué tipo de amigos, porque habrá alguien que me va a decir no porque le da envidia. También conocer a fondo el tema, eso es muy importante. Les dije ya, va a bajar el 50% del miedo oratorio, conocer la clase de participante. Yo debo saber ante quiénes estoy. En la comunidad sacalista con la que yo estoy aquí es muy difícil, no sé quiénes están y por eso esta presentación es bastante general, porque no sé quiénes están. Me imagino que habrá de toda la comunidad, profesores, profesionales, estudiantes, invitados especiales, todos bienvenidas y bienvenidos, por cierto. Concentrarse en el contenido, como había dicho, se deben de controlar los signos de inestabilidad. Aquí tengo un teléfono, miren. Entonces yo puedo, aunque eso sacrifica un poco la expresión corporal. Por ejemplo, si a mí me resulta tomarme las manos, en lugar de tomarme las manos, voy a estar apretando algo y no se ve tan mal, ¿verdad? Ya no se ve tan mal aquí, hasta se ve así como un poco sweet que yo tenga aquí el teléfono y que esté hablando con el teléfono porque soy muy importante y por hacer una llamada, pero no se va a ver tan mal a que me esté comiendo las uñas. Y allí también la utilización de la expresión gestual y corporal para establecer la confianza, porque si yo me quedo así, entonces eso en ningún momento me va a generar confianza y por lo tanto yo no voy a poder desarrollarme libremente. Otra sugerencia ante la pantalla, aparte de la actitud positiva y la preparación, es superar la soledad del dispositivo. Al principio les decía yo, se debe tener una autoestima elevada, porque yo estoy ante una cámara. Aquí, si yo me pongo a pensar que estoy hablando frente a frente a una cámara, y no estoy cayendo en la cuenta que hay cientos de personas y a veces en algunos eventos hasta miles de personas atrás de esa pantalla, entonces yo voy a sufrir algún tipo de atrofia en mi mente porque me doy cuenta que estoy hablando solo. Entonces, de allí que la autoestima debe estar elevada, pero tampoco debo de tener una
sobrevaloración de la autoestima, es decir, no debo de creerme el gran orador digital, porque eso también no hace que el mensaje llegue, y más que el mensaje llegue, lo que voy a sufrir son críticas. Ya vamos a ir terminando, licenciada, para que pasemos a la parte de, solo termino las últimas, por si usted tiene esa pena, licenciada Ruiz, porque hay otro evento también para la comunidad sancarlista luego de este. Otra sugerencia ante la pantalla es los ensayos previos de rostros, de brazos y de manos, de cuello, de verme, no abusar de los movimientos gestuales, no porque yo les diga hay que hacer movimientos gestuales, yo voy a marcar mis movimientos. Es importante también tener una luz. Muchos utilizan fondos virtuales. Ojo con los fondos virtuales porque esos van a generar un mayor gasto de datos. Eso es importante y que eso puede interrumpir la transmisión que yo esté llevando. Por ejemplo, aquí yo le preguntaba a la coordinadora al principio, mire, ¿le parece ¿le parece a usted aquí yo el fondo que tengo? Porque yo cuando inició esto, cuando iniciamos con ella en este barco, en este avatar, yo mandé a hacer muy humildemente un set para mí. Nunca me sentí cómodo. Y aquí estar en mi sala, en mi sillón, me siento muy cómodo y es parte de la comodidad que debe de tener el orador virtual para que el mensaje llegue. Por supuesto, siempre y cuando sea un fondo sobrio, adecuado. Entonces, la luz es importante. Si voy a poner un fondo virtual, es muy importante la luz. Si no, los expertos dicen hace ruido, es decir, se distorsiona. La clave de un fondo virtual es tener muy buena luz, luz blanca, o poner también algún tipo de tela verde fluorescente y sobre eso poner el fondo virtual. Pero, por favor, repito, eso va a generar un mayor gasto de datos. También una presentación idónea, la postura de brazos y manos en una actitud apropiada. Eso también es muy general hoy por hoy con las nuevas tendencias. Interactuar con los participantes cuando sea el caso. Ya vamos a tener con ustedes algún espacio de preguntas y respuestas. Algunas alternativas es conocer el medio digital a desarrollar la oratoria, o si no, pues auxiliarme de un conocedor, ¿verdad? Si yo no pude. A mí me pasó, por ejemplo, con esta herramienta Webex. Me costó tal vez no conocerla, sino que fue muy poco el tiempo entre que yo tenía que utilizarla y el tiempo de la presentación. Entonces me auxilié de una persona para que me ayudara. Muy buena herramienta. Es como una combinación entre Zoom y Teams. Me gustó mucho esa, aunque se utiliza muy poco y muy pocas organizaciones la utilizan. Creo que la más popular por su naturaleza es Teams, y Zoom por la facilidad también de su uso, la distancia prudente entre el rostro y la cámara y la iluminación de fondo, que ya hablé de eso. La distancia es pues más o menos la distancia que yo tengo aquí. Evitar ver para la cámara, evitar ver si puedo lograr visualizar algún participante, evitar tener algún contacto visual con una parte específica de la pantalla. Eso es importante. Y aquí resalto, el humor puede ser dependiendo del contenido y del ambiente. El entusiasmo también para mantener la motivación y el interés de los participantes. Y voy a finalizar con la exposición del contenido, es decir, qué es lo que voy a desarrollar. Lo que se llamaba discurso en la oratoria presencial, que este va a ser el contenido a comunicar un mensaje a un grupo determinado. Esta es la parte medular de la oratoria digital, ya que va a basar la exposición misma y es el mensaje oral que se va a transmitir a través del medio digital. Por supuesto, a los que estén al otro lado de la pantalla, se transmite a través del mismo medio. El contenido debe tomar en cuenta el tiempo, los participantes, la práctica, las anécdotas, las comparaciones, si fuera el caso,
y puede ser el contenido leído, puede ser memorizado o puede ser espontáneo. Ahí tenemos una gráfica de cómo puede realizarse el contenido. Elegir el tema dependiendo a lo que al mensaje que yo quiero llevar. Por ejemplo, si a mí me invitaron hoy para Oratoria Digital, no voy a hablar de derecho penal o no voy a hablar de estados financieros, por supuesto que no, o no voy a hablar de administración de empresas. También tomar en cuenta que el contenido que yo vaya a crear debe tener un 10% en su estructura de introducción, el 80% de desarrollo, que es lo más importante, y un 10% también del cierre, la primera impresión, la presentación de ideas y el cierre, que debe de contener algo que apunte al corazón o que deje un mensaje. Yo aquí les dejo un mensaje para finalizar, que no a todos les gusta, pero yo pienso, no le va a gustar al que no piensa superar el miedo a vencer en público. Esa es una frase, no es mía, ahí está el autor. La persona que no logra vencer el miedo a hablar en público está destinada al fracaso. Creo que no debo explicarla. Solo ustedes piensen cuántas veces necesitamos hablar en público, sea a través de un medio digital, o sea porque vamos a cerrar un negocio o porque vamos a estar en una entrevista de trabajo. Pero es una frase que no gusta mucho, sobre todo si no pienso superar el miedo, pero es una frase real. Yo con esto finalizo, mi estimada licenciada Ruiz, a la espera de lo que continúe. Gracias, maestro Jorge Vázquez. Está recibiendo muchas felicitaciones y está recibiendo muchos agradecimientos. Dicen que muchas gracias por todos los consejos y las sugerencias que proporcionó. Por ahí había unas preguntas que me gustaría proporcionárselas. Vera Gómez Palacios pregunta, ¿cuáles son los signos de inestabilidad? Bueno, los signos de inestabilidad están relacionados con la personalidad, con la confianza y con la activación del sistema nervioso. Yo puedo tener ahorita las pupilas dilatadas, es un signo de inestabilidad. O puedo estar eléctrico y ustedes van a decir, bueno, no hay una sincronía entre lo que estoy diciendo y en lo que estoy hablando. Eso es un signo de inestabilidad. Gracias. César Kaalchen pregunta, ¿es un error preguntar en Zoom si me escuchan los participantes o si ven la presentación? Sí, es un error, sí, la persona, bueno, es un error porque yo ya debo de estar familiarizado con la herramienta. Ahora, tampoco es que sea el fin del mundo, pero sí es un error hacerlo. Saben que preguntar, disculpe, ¿me escuchan? ¿Me ve, licenciada Ruiz? ¿Me ve? Disculpe. Es como cuando en presencial se decían, disculpe que no vengo tan preparado porque me avisaron ayer. Eso es una justificación anticipada. Sí es un error. Gracias. Por el momento tengo esas preguntas, de ahí están recibiendo muchas felicitaciones, dicen que súper, que genial, excelente, felicitaciones. Muchas gracias. Y están muy agradecidos, pero las felicitaciones sí son muy consecuentes. Creo que más que preguntas son las felicitaciones que le están brindando. Yo tengo también como una duda. Cuando utilizan un fondo de pantalla y a veces se miran como fantasmas, porque no sé si es porque es el fondo en sí o es la imagen que ellos colocan. Maestro, ¿usted cree que es correcto utilizar ese tipo de fondos? Porque yo sé que la imagen, tal vez el conferencista se está viendo y cuando se mira un montón de difuminación. ¿Es correcto utilizar ese tipo de fondos? Esa distorsión, eso es lo que en oratoria le llamamos ruido. Se le llama ruido, esa distorsión. Y para mí es una falta de respeto al participante, porque si yo voy a utilizar un fondo de pantalla, me voy a cerciorar. Primero, tener la suficiente iluminación, que es clave en el fondo de pantalla. Una iluminación blanca y, en todo caso, yo les sugería colocar un material tipo tela de color verde fluorescente que va a hacer que no haga ruido el fondo
de pantalla. Si hay un ruido, como yo lo he visto muchas veces, se pierde la formalidad y hasta la credibilidad del expositor. Entonces, esos serían mis consejos para quien vaya a utilizar un fondo de pantalla. Hice la aclaración dentro de la charla que tomar en cuenta que si mis datos no son los más veloces, mejor no poner fondo de pantalla porque me va a hacer más lenta la transmisión. Gracias, maestro. También tomando en cuenta los sonidos externos que sé que se salen de nuestras manos, pero sé que nosotros tuvimos acá un conferencista, iba pasando el camión de los helados. Y entonces él se tenía que quedar callado mientras que pasaba el señor de los helados. Y también cuando martillaban, se quedaba el conferencista callado. Entonces creo que tomar todas esas consideraciones, sé que a veces cuesta un montón porque cuando son las conferencias durante el día hay mucha actividad donde hay mucho ruido, se podría decir, ¿verdad? Que está fuera de nuestro alcance. Le quiero comentar que en alguna ocasión por una necesidad desarrollé una charla en vivo en el lobby de un hotel, imagínese. Y sabe qué me salvó y ese es el mejor consejo para los que por alguna situación no pueden tener un escenario aislado, es esto. Miren, el uso de audífonos. Esto nos va a salvar los ruidos externos, porque entonces yo voy a tener directamente el micrófono pegado a mi boca y la voz se va a transmitir de manera directa y va a aislar los sonidos externos. A mí me salvó, yo cuando me escuché después no lo podía creer porque decía, ¿cómo pudo aislarse todo el ruido que había en ese lobby de hotel, verdad? Gracias por ese interesante tips. Lo tomaremos en cuenta. Acá están haciendo varias preguntas de diferentes formas, pero creo que es la misma. Voy a leerles solo una porque son varias las personas que lo están diciendo. En este caso, José Rosa Cruz pregunta, una sugerencia, ¿cómo poder alcanzar la mayor atención de las personas en una conferencia a través de las herramientas digitales que hay? Muchas personas están preguntándose de diferente forma, pero creo que es cómo captar la atención de la audiencia. Ser muy ameno, al igual que cualquier medio de comunicación, hay que pausar cuando debe pausarse. Si yo quiero hacer énfasis en algo, pero debo de mantener mucho dinamismo en lo que estoy diciendo. Y cuando yo quiera, por el contexto de lo que vaya a hablar, bajar el dinamismo, pero no continuar con ese mismo ritmo. Hay que tener altibajos en la oratoria que yo esté presentando a través del medio digital, a diferencia del medio de la modalidad presencial. Aquí es casi como hablar en radio, ¿sí? No debo tener dinámica, debo de tener algunos ganchos, como de repente un chiste, como de repente alguna anécdota. Culturalmente, fíjense que hay algo, me voy a permitir, licenciada, si usted me deja, les voy a contar un chisme. Ahorita llamé su atención, ¿verdad? Ahorita llamé su atención porque hablé de chisme. Entonces, hay muchos ganchos que yo puedo utilizar para llamar la atención. No voy a contar ningún chisme, solo hice un experimento. Dije chisme y les aseguro que varios hasta le pusieron mute a la televisión porque iban a escucharlo, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras de que pueda llamar la atención, pero el más importante para mí es la dinámica con la que lleven la exposición. Gracias, maestro. Acá Vera Gómez Palacios pregunta, ¿qué sugerencia nos puede dar para interactuar con los alumnos ya que no les gusta activar la cámara? Ponen un sinfín de excusas para no poderlo hacer. Yo también lo he vivido. Yo creo que, vean, lo aprendí de un gran sancarlista y lo comprobé. Estas generaciones son muy buenas en Instagram, son muy buenas en Facebook, son muy buenas en todo aquello en Tinder, todo aquello que tenga que ver con interacción social, pero en herramientas educativas no. Si la universidad se lo permite, porque esa es otra cosa, en San Carlos no tenemos problemas con eso. Aquí la enciende, sí, sí, y solo sí, ¿verdad? Y es una universidad pública y si quiere su nota en la actividad tiene que encender la cámara y punto. Pero si fuera otra universidad y la universidad se lo permite, será actividades que tengan una ponderación. Por supuesto,
Yo aquí apelo a la vocación del docente en el que pueda coadyuvar, ayudar, auxiliar al participante de una manera de tal suerte que no lo exponga a la burla de sus compañeros y en el que pueda ayudarlo en esa exposición. Pero digo, siempre y cuando la universidad se lo permite. En San Carlos no hay ese problema, ¿verdad? Aquí lo hace porque lo hace. En otras universidades sé que hay esas limitantes. Entonces, incentivarlo. El incentivo que yo he encontrado en estas generaciones son los puntos. Así de sencillo, yo tengo muchos años de dar clases y el incentivo son los puntos, así que yo le daría, le daría ese consejo a través de los puntos. Se me olvidó decir algo, en el uso de la oratoria, no abusar de videos. El video quita la atención, por muy bonito que sea, por muy interesante, por muy motivacional, deja mucho que desear también del expositor. Gracias. Acá Juan Miguel Chan pregunta, ¿qué opina de la utilización de muletas en la oratoria? Inaceptables, pero creo que las tenemos todos, todos. Es muy difícil porque es nuestra comunicación diaria. Yo las tengo, me disculpo por las que me escucharon. Es muy difícil, pero creo que saben cómo podemos obviar las muletas, las muletillas, es con un mensaje claro. Si el mensaje llega a ser más contundente que las muletillas, ni le vamos a hacer caso a las muletillas y hasta puede ser que esas muletas sean parte de una buena comunicación, porque era lo que decía con estas generaciones. A la generación ahorita ya no le importa si hablo bien, si hablo mal, sino lo que vaya a decir y cómo lo vaya a decir. Y mejor si tengo un tatuaje, ¿verdad? Porque, está en onda, entonces llega el mensaje. Si hablo de educación virtual, por supuesto no me voy a presentar con un tatuaje, pero va a depender del contenido que voy a desarrollar. Pero ante la pregunta que hace, ¿cómo me dijo que se llamaba, licenciada Ruiz? Es de apellido Chan. El amable participante Chan son improcedentes, pero no tampoco van a destruir el discurso digital. Gracias, maestro. Carla Sabrina pregunta, ¿es recomendable usar videos a la hora de exponer en una videollamada como por ejemplo Zoom? Saludos a Carla, la conozco. Lo acabo de decir, no hay que abusar del video porque para presentar videos yo creo que la misma licenciada Ruiz presentaría el video mejor, ¿verdad? Inclusive si yo me hubiera pregrabado y los presento, para mí es una estafa porque no tendríamos esta interacción. Se puede presentar, sí, pero no abusar del video, unos pocos minutos si es que yo quiero enviar un mensaje, pero no es parte de la oratoria digital, porque entonces yo estaría descansando la oratoria en otro medio y no en mi labor de expositor. Gracias, maestro. Esta pregunta, yo creo que lo estoy batiendo con preguntas, pero creo que esta es muy interesante. Todas han sido muy interesantes, pero esta es muy importante. Víctor Manuel Aceituno Quesada pregunta, ¿qué opina de usar el pizarrón en vez de las presentaciones con diapositivas? Es un medio también ad hoc para poder presentar clásico tal vez, y yo le diría al estimado participante aceituno que habría que ver a qué público se lo presenta, porque la nueva generación em, le llega mejor el mensaje con imágenes que con pizarra. Entonces dependería del tipo de participante y de contenido que usted vaya a desarrollar, pero es una muy buena herramienta también de proceso. Gracias. Yo sabía que esa era una interesante pregunta para poder realizar. Gracias, maestro, por toda su entrega, por toda su dedicación. Tengo el honor y el privilegio de poderle hacerle entrega de dicho reconocimiento por parte de nuestro querido rector en funciones, maestro Pablo Oliva, que voy a leer a continuación, que dice así. Solo lo coloco en pantalla. La Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Educación Continua,
otorgan el presente diploma a maestro Jorge Vázquez por su valioso aporte como disertante de la conferencia virtual impartiendo el tema Oratoria Digital, evento realizado el 30 de noviembre del año 2021 con una duración de 2 horas. Nuestro lema de nuestra querida Universidad de San Carlos, que es "Id y enseñar a todos", y la rúbrica del presente diploma es del maestro Pablo Ernesto Oliva Soto, rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias, querido maestro, por toda su entrega y dedicación. Dicho reconocimiento se le hará llegar a la brevedad posible en forma virtual. Gracias por todos sus conocimientos, gracias a toda nuestra querida audiencia por estar acá presentes. Y antes de clausurar dicha conferencia, voy a dejarle en el uso de la voz para que pueda cerrar con broche de oro y despedirse de toda nuestra querida audiencia que lo siguen felicitando y agradeciendo por todos sus consejos y sugerencias. Así que, querido maestro Jorge Vázquez, el uso de la voz es suyo. Muchas gracias, licenciada Sarita Ruiz. Gracias a mi querida alma mater, gloriosa, magna y tricentenaria Universidad de San Carlos, al programa de educación continua, al bebé de la licenciada Sara Ruiz. Licenciada, también gracias por hacerme partícipe de estos proyectos que realmente son suyos. Nosotros solo somos colaboradores. Es un verdadero honor y esperemos que el otro año podamos echar el diplomado en este tema. Siempre se me conmueve el corazón cuando me presento en mi casa de estudios. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, querida audiencia. Recuerden, así que estar muy atentos para el próximo año. Se viene cargado con muchas actividades académicas y no podía faltar un diplomado sobre oratoria digital para que podamos poner en práctica todas las sugerencias y todas las actualizaciones que nos va a proporcionar nuestro querido maestro Jorge Vázquez. Gracias, maestro, por todo su tiempo, dedicación y enseñanzas el día de hoy. Ha sido un honor contar con su presencia y de toda nuestra querida audiencia. Nos vemos en una próxima conferencia. Que pasen una feliz noche. Hasta luego. Adiós.